Luis Luna, pastor, a su vez es el presidente del Consejo Pastoral de la Iglesia Evangélica en la provincia de San Juan. Lleva ya, me dice usted recién, 3 periodos. ¿Qué encuentra entre el segundo periodo y este tercer periodo suyo? ¿Qué le encuentra de diferente a este San Juan? Bueno, el segundo periodo fue del año 2006 al 2008 y al 2013 ya llevamos ya 5 años, ¿no? Y me he encontrado, o sea, de este periodo una diferencia, digamos, bastante acentuada en cuanto a la población, porque hay jóvenes que en el año 2008 eran niños y ahora ya son jóvenes adolescentes con otra mentalidad, arrastrados al pecado, arrastrados, ¿no es cierto?, a la impiedad, a la inmoralidad, arrastrados por Satanás, a la droga, al alcohol, que antes yo lo veía que eran niños de 7, 8 años, ahora son niños de 13, 14 años y ya están inmersos, ¿sí?, inmersos en la delincuencia, en la droga, en el alcoholismo. Pero así también he visto niños criándose en los atrios de Dios, en las familias cristianas, que están marcando una diferencia contra esa juventud que les estoy hablando. Entonces yo he visto una diferencia en la cual, ¿no es cierto?, he visto una pronunciada, digamos, huella de muchos jóvenes apartados, separados de Dios, alejados de Dios, y aún aquellos que nunca conocieron a Dios. ¿Eso se debe a que la familia se aleja de Dios o es este individuo, este individual el que se aleja de Dios? Yo creo que pasa porque se han perdido muchos valores, ¿sí?, éticos, morales, cristianos a nivel sociedad, y por consiguiente los principios cristianos, y donde esta ola que está produciéndose en la Argentina estos 7, 8, 10 años ha influido mucho en la iglesia, donde creo que eso ha tapado, ha ido tapando y dándonos a entender que lo malo es bueno, se puede hacer, y lo bueno es malo. Y uno va a la luz de la palabra, y la luz de la palabra Dios nos enseña que van a ver en los postreros tiempos aquellos que van a creer que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Entonces todo esta ola en Argentina todo se puede, todo es válido, con la unión matrimonial del mismo sexo, digamos el matrimonio igualitario, la transexualidad, el lesbianismo, y bueno, y toda esa perversidad que el diablo quiere que se establezca en una sociedad. Yo creo que eso ha incidido mucho en las familias. Luna, me llama la atención una cosa, pero en todo esto, de alguna manera, las leyes que se han dictaminado en los últimos tiempos han permitido esto. Si la ley no lo permitiese, entonces estaríamos en otra situación. Bien, políticamente entonces hay una responsabilidad. Sin duda que sí, porque nada ocurre, ¿no es cierto?, en esta Argentina, en lo natural, ¿sí?, si no hay primeramente una incidencia espiritual. Y hay una incidencia espiritual, y principalmente los que están en eminencia. Porque aún los que están en eminencia, ellos están, digamos, transando con el pecado, porque el diablo le está pidiendo las facturas ahora, porque ellos mismos, inmersos en el pecado, estando dentro, ¿no es cierto?, donde se determinan leyes que por consiguiente los argentinos debemos caminar sobre esas leyes,
y aceptarlas, sean buenas o sean malas. Entonces influye mucho la parte política y que la iglesia se introduzca en la parte política. O sea, porque uno, viéndolo a la luz de la palabra, Dios quiere que seamos gobernados por gente que nos haga vivir en toda piedad y honestidad, en toda calma, toda justicia. Y cuando hay un pueblo que es gobernado por gente sabia, por gente con conocimiento, dice que el pueblo está alegre. Está bien. O sea, alegre significa que está bendecido, o sea que no hay nada de qué quejarse, porque no hay inseguridad, porque no hay, ¿no es cierto?, delincuencia, no hay, digamos, antros de perdición, de que, ¿cómo puede ser legalizar, ¿no es cierto?, el aborto? Me pregunto yo, ¿entonces hemos mezclado al César y a Dios? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque ahora el César, es más, el César está como queriendo tomarse venganza legalmente, fíjese la astucia del diablo en este tiempo, legalmente por decretos, ¿sí? Ya antes que nazcan, porque en aquel tiempo de César fueron a buscar a los niños, ya habían nacido para matarlos. Pero ahora, antes que nazcan, ya tienen que ser muertos. O sea que, fíjese la perversidad del diablo en este tiempo. O sea que se ha introducido en el mismo gobierno para que lo que se cumplió años anteriores, miles de años anteriores, con la determinación de César, matar a todos los niños ya nacidos, ahora, antes que nazcan, ya vemos que ya es mayor la impiedad, mayor el pecado, porque dice que en los postreros tiempos aún el pecado va a abundar, pero tenemos que apuntar que la sobregracia de Dios aumente. Entonces, ese es el trabajo que tiene que hacer la iglesia. Aquí está el desafío de la iglesia, más allá de toda concepción económica, de toda concepción. Y es así, en ese tiempo la iglesia... ¿Cómo se logra esto? La iglesia se va a determinar. Yo, esta noche compartía, ¿no es cierto?, una oportunidad que el Señor me dio para compartir la palabra, y Dios me dijo, es tiempo de caminar en mi palabra, porque mi palabra es lo que determina un futuro de bendición para un pueblo, porque el caminar en la palabra es caminar en lo que Dios quiere, y lo que Dios quiere para una nación no es ruina, lo que Dios quiere para una familia no es ruina, no es que un varón quiera ser mujer o una mujer un varón. Dios ha creado al hombre y a la mujer. Dice, honroso es el matrimonio para Dios en todo, o sea, el matrimonio lo ha creado Dios y es honroso en todos. Entonces aquí la iglesia tiene que determinarse, porque escrito está, dice que la nación toda, el pueblo todo, la humanidad toda gime la manifestación de los hijos de Dios. Se queda uno pensando en este rey, ¿no le libera el pueblo a Moisés? ¿Cómo? Este rey no le libera el pueblo a Moisés, este faraón, no le libera el pueblo a Moisés. ¿Cómo debe hacer Moisés ahora para liberarlo? Y yo creo que ahora llega el tiempo de la determinación de la iglesia, ¿sí?, de la iglesia, la determinación del pueblo de Israel a enfrentarlo a Faraón, de enfrentarlo a Faraón, porque ya Dios la palabra revelada, sino que por los tiempos ha ido la iglesia transando con las dádivas de Faraón, y en ese tiempo le estoy hablando de una congregación de 50 personas, 30 personas fácil tienen planes sociales y están recibiendo las dádivas de Faraón y diciendo que es bendición de Dios, que no van a trabajar y cobran, o tener hijos de soltero y total les pagan el hijo. O sea, le está diciendo Faraón, sigan pecando, ¿para qué se van a casar si yo les pago?
¿Tienen un hijo? No hay problema, yo les pago. No sé si me entienden. Sí, perfecto. Entonces, acá hay una situación que la iglesia, Dios nos está motivando a determinarnos, porque por medio de la determinación de la iglesia en la sociedad, la legalidad de Dios se activa y ahí no hay faraón que valga. Debe entonces tomar la iglesia de una vez por todas, entre comillas, ¿no?, el gobierno de la humanidad. ¿Debe la iglesia tomar el gobierno de la humanidad, o al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? Aquí al César lo que es del César está hablando de los impuestos. Correcto, sí, sí. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y nosotros, por la palabra, nosotros entendemos que Dios, cuando quiso cambiar el rumbo a una nación, que muchas naciones de los costados estaban pasando hambre, Dios llevó a un hombre, a un hijo de Dios, que lo querían matar, y entró a ese lugar como preso, como esclavo, pero era el hombre que Dios tenía para transformar esa nación, y esa nación era Egipto. ¿Y hoy está ese hombre? Yo creo que sí, porque Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, sino que ese José, que debe estar por ahí escondido, tapado por alguna dádiva de Faraón, tiene que caerle la ficha y determinarse a decir: no, basta. Aunque arriesgue mi vida, aquí está mi persona, Señor, para que esto cambie. Porque cuando yo he tenido experiencias donde la iglesia ha orado, y ha orado creyendo en lo que Dios hace, yo he visto hasta gobernantes salir antes de tiempo. Ocurrió con De la Rúa. Más allá de que digan que los radicales no supieron gobernar, que fue un inepto, que fue un hombre que no tenía carácter, no tenía carisma, que digan lo que quieran, que el pueblo se levantó, pero detrás de todo eso yo participé, porque yo lo doy como testimonio. Estuvimos orando una semana allá en Villa Yardino, Córdoba, 1400 pastores de toda la nación, clamando por Argentina, oramos por vos, para que Dios haga un milagro. Y ese milagro vino. Y me van a decir: ¿cómo el milagro vino? ¿Que De la Rúa se vaya en helicóptero? Sí. Porque el pueblo dijo basta. Dios sacó al pueblo a la calle. Porque el pueblo dijo basta. No queremos pasar todo esto. Ahora, el que vino, ¿fue un faraón? ¿El que vino después de De la Rúa, o fue un enviado de Dios? Mire, fíjese que, porque todos los gobernantes son puestos y permitidos por Dios, ¿no? Por Dios. Eso no significa que son ungidos de Dios, que es otra cosa. Y yo creo que todas las cosas nos ayudan para bien. Yo creo que esta persona que entró, que fue Néstor Kirchner, comenzó, yo creo que con un corazón conforme a lo que Dios quería hacer a la Argentina. Que lo pudimos ver, que Dios restauró la Argentina en poquito tiempo, y eso no lo hace el hombre, lo hace Dios. Porque sabemos que tenemos unas tierras en la Argentina, que tenemos los 4 climas en el año, las 4 estaciones, que no todos los países del primer mundista lo tienen. Ahora, Luna, ¿qué pasó si de alguna manera Kirchner fue puesto por Dios, aunque no ungido por Dios? ¿Qué pasó para que en este periodo usted vea esta diferencia tan grande entre este periodo suyo y el periodo anterior? Bueno, yo pude ver, ¿no es cierto? Por ejemplo, si esta persona fue permitida por Dios estar en el gobierno, también yo creo que Dios lo sacó. Y lo sacó fuerte, ¿no? Lo sacó fuerte. Y también estaba en una iglesia orando.
porque yo tenía contacto con todos los pastores, y no es porque los pastores estén orando para que se muera la gente, ¿no? O sea que lo entendamos, ¿no? Sino que en todos los tiempos Dios ha usado a su pueblo para orar. Clama a mí, yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que jamás te has imaginado. Dice que el pueblo, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Han habido conquistas del pueblo de Israel en todos los años, donde antes tenían que pelear para conquistar y Dios estaba con ellos. Ahora solamente las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, ¿o no? Sí, seguro. Entonces la iglesia tiene que estar orando, orando, orando y accionando. Oración y acción. Dicho de otra manera, hacer sonar las cornetas para que caigan las paredes. Exacto, tipo Jericó, ¿no? Hacer sonar la voz de la iglesia. Las trompetas es la voz de la iglesia. Recordemos que cuando llegaba un hombre de Dios, un tal Eliseo, un tal Elías, se rumoreaba que había llegado al pueblo, y ese era hombre de Dios. Y los reyes, los gobernantes decían, traedme a ese hombre de Dios que venga. Y esos hombres de Dios se enfrentaban con los reyes, y si había que decirle, ahora por mi oración el sol se va a parar, ahora por mi oración va a dejar de llover. Y tuvo sin llover 3 años y 6 meses. Y pasaron las calamidades que pasaron, ¿no? Pastor, ¿qué vacas vienen? Si la iglesia se determina, vienen vacas bien gordas. Muchísimas gracias. Gracias.